Hola mis comelones, bienvenidos a un nuevo video y para hoy les tengo un par de salsas y vamos a empezar con la primera y es la que vamos a utilizar en esta nueva serie de videos que tengo preparados para ustedes, donde vamos a preparar ciertas recetas y vamos a necesitar de estas dos preparaciones. Una es la salsa barbecue casera que utilizo para los asados. Cuando salgo, cuando me contratan para hacer un asado o algo, es la que utilizo siempre. Y vamos a hacer una salsa tártara, la tradicional salsa tártara que aquí por ejemplo en Barranquilla es muy común en todos los sitios de comida rápida, en todos los restaurantes donde sirven sándwiches, donde sirven hamburguesas, chuzos desgranados, utilizan esta salsa tártara que es prácticamente muy famosa. Y yo tengo mi propia receta y yo se la voy a compartir. Y bueno, para esta receta de la barbecue que vamos a empezar a hacer, vamos a necesitar cebollas, vamos a necesitar cebolla blanca, apio, vamos a necesitar aceite, vamos a necesitar algo de azúcar, mostaza, salsa negra, salsa de tomate y el aceite. Bueno, y para esto vamos a licuar el apio, y la cebolla. Licuamos. Y ya licuamos la cebolla con el apio y tratamos de dejarlo el mayor tiempo posible para evitar trozos grandes en el licuado. Entonces lo pasamos a una olla a fuego alto y vamos revolviendo para que reduzca la cantidad de agua y lo dejamos por alrededor de unos 15 minutos y ya regresamos con el procedimiento. Bueno, aquí ya ha reducido más de la mitad del agua que utilizamos para licuar el apio y la cebolla. Bajamos el fuego y procedemos a agregarle alrededor de unas 3 cucharadas de mostaza. Le ponemos salsa negra, unas 2 cucharadas de salsa negra y vamos a ponerle la salsa de tomate. Puede ser cualquier marca, pero lo importante es, en este caso estamos utilizando 1 kilo de salsa de tomate, porque lo importante en la preparación es que nos quede totalmente roja, no vaya a quedar clarita, prácticamente tiene que integrarse con todos los ingredientes. Hay que revolver muy bien. Ella de todas maneras con el calor ella va intensificando su color. Utilizamos todo el kilo. Y adicional a esto, como la salsa de tomate ya tiene un azúcar con la que viene, se le va a perder el sabor con la mezcla de agua y verduras que previamente ya hemos utilizado. Entonces para eso vamos a compensarlo con el azúcar blanca. Y revolvemos muy bien. De igual manera podemos utilizar azúcar morena, en caso que no la tengan no importa, lo importante es que logremos encontrar el balance de la salsa y que quede con el toque dulce que originalmente debería ser en una salsa barbecue. De igual manera también pueden utilizar algún tipo de picante, algún tipo de chile o algo, pues si quieren darle de pronto un sabor a chipotle o algo así. Esto lo vamos a dejar hervir alrededor de media hora, lo dejamos a fuego bajo y tapamos porque va a comenzar a hacer una reacción química que va a tirar la salsa de tomate hacia arriba. Entonces tapamos y esperamos. Bueno, aquí ya hemos llegado al punto donde ya ha hervido lo suficiente. Si ven que salen las burbujas tirando hacia arriba la salsa de tomate, la tapa ha quedado toda manchada.
Y en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el aceite. Esto es más o menos una taza de aceite vegetal. Si ven el color rojo intenso que tiene la salsa, el momento que ha hervido, y ya podemos apagar el fuego y la podemos dejar reposando con la tapa encima. Esto no tiene ningún problema, esto puede permanecer afuera, puede estar 2-3 días con el aceite. Inclusive lo pueden pasar a otro recipiente y guardarlo en la nevera, y esto les puede durar fácilmente hasta un mes, y pueden ir sacando la porción que necesiten de acuerdo a la preparación que vayan a hacer. Entonces, bueno, ahora proseguimos con la salsa tártara. Ok, listo. Entonces ya hicimos la salsa barbecue y ahora vamos a proceder con la salsa tártara. Y para esto necesitamos, en este caso hay alrededor de unas 2-3 tazas de mayonesa. Necesitamos los pepinillos, preferiblemente agridulces. Si utilizan pepinillos en vinagre, hay que utilizar una mezcla de azúcar un poco más fuerte, pero esto ya tiene azúcar. Vamos a necesitar mostaza, azúcar blanca aquí para darle un poquito más de toque a la salsa, y vamos a necesitar leche para darle un poquito más de liquidez a la salsa, porque va a quedar demasiado espesa. Entonces, para eso empezamos con los pepinillos, que van en su propio jugo. Vamos a ponerle aquí mostaza, alrededor de una cucharada grande. Vamos a ponerle un par de cucharadas de azúcar. Y procedemos a licuar. Okay, ya hemos terminado de licuar, que quede muy bien licuado para evitar los grumos. Y le vamos adicionando esto a la mostaza, a la mayonesa, y vamos a empezar a batir. Ella debe quedar en un tono amarillito muy suave. Le vamos agregando leche y vamos suavizando. Probando. Para mí está perfecta así, pero vamos a agregarle un poquito que queda aquí. Ponemos otro poquito más de leche. Esto es algo que tiene que ir haciendo y tiene que ir tanteando el sabor, también tanteando la acidez, que no quede demasiado ácido. Y tiene que dar un tantico dulce, pero que se le sienta la mostaza, la mayonesa y el sabor del pepinillo, que es algo único. Si ven que va quedando como suelta, no debe quedar muy espesa, para nada espesa. Tiene que correr en la carne, en el pollo, donde ustedes la preparen, tiene que correr, la salsa tiene que deslizar. No debe quedarse pegada así como si fuera una gelatina. Aquí ponemos un poquito más de azúcar.
Esto es súper sencillo. Esto de ponerse a inventar, de ponerle una cantidad de cosas, una cantidad de ingredientes que he visto en otras recetas, esto es súper sencillo. Solo hay que saber cuál es el procedimiento y cómo deben hacerlo. Les garantizo que tendrán la mejor salsa en su nevera. Querrán comérsela con ensalada, con sándwiches, hasta con los huevos fritos en la mañana. Realmente increíble. Divina está. ¿Sí? Es que es tan buena que ni siquiera debe quedarse pegada en el batidor. Y ahora lo que vamos a hacer es que la podemos envasar. Aunque claro, debería ser como con un cucharón o alguna cosa pues para hacerlo más rápido. Les voy a enseñar, ya que tenemos estas dos salsas que hicimos hoy, la barbecue y la tártara, vamos a hacer en el próximo video, les voy a tener un chuzo desgranado al estilo barranquillero, como nos encanta aquí en Barranquilla. ¿Sí ven? Esto ya quedó bien delicioso. Y bueno, mis comelones, aquí les tengo las recetas que les prometí. Si ven, la salsa barbecue queda brillantica con un rojo intenso y delicioso cuando penetra eso en la carne, en el pollo, lo que vayan a asar. Y la famosa salsa tártara, que en Barranquilla y bueno, ya creo que casi que en todo Colombia es muy tradicional por el tema de la comida rápida. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Te espero en un próximo video. Súper interesante las recetas que tengo para ti. No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Saludos a la abuela. Nos vemos en un próximo video. Mis comelones de tártara y barbecue.